Para no extendernos, Juan Carlos, te toca concluir. Bueno, tremenda responsabilidad después de tantas intervenciones poder concluir. Yo traía una presentación pensada inicialmente frente a temas de discapacidad, pero como lo que yo planeo para discapacidad es completamente funcional para todas y todos, pues los términos los voy a contar así. La voy a contar porque mientras la montamos y demás se nos va el tiempo, pero ahí queda para que la consulten y unos videos de apoyo y demás. Bien. Pero el tiempo fuera varios. Listos. Bien, lo primero que tengo que contarles es que dos aspectos adicionales frente al tema específico de discapacidad y lo demás van a ser conclusiones generales. Lo que trae de lo que se ha escuchado en esta mañana y prácticamente el mediodía. Lo primero que hay que decir es que comenzamos hablando de discapacidad y la participación política de las personas con discapacidad o capacidades diferentes, diría el querido alcalde, pero hay que comenzar pensando ¿qué es discapacidad? Y la discapacidad, según lo más reciente, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y políticas públicas como la política pública nacional y la política pública de Bogotá, primero es un concepto que ha evolucionado social e históricamente y básicamente es la suma de una deficiencia, de una limitación como la mía, la visual. Yo no puedo desconocer que tengo una limitación, entonces es que no veo, eso no es un secreto para nadie. Pero lo más importante y lo que a mí me determina si tengo o no discapacidad son las interacciones sociales. Y ahí me detengo porque siempre se habla de que alguien tiene discapacidad porque no ve. Eso es una limitación. ¿Tiene o no tiene discapacidad cuando sus relaciones, sus interacciones sociales pues están o no están? Y son interacciones de tipo social, educativo, cultural, recreativo, deportivo y demás, y cultural sobre todo. Ahí se determina si una persona tiene o no discapacidad, y por eso es que uno siempre piensa en los planes de desarrollo, personas con discapacidad, vamos a mirar si tienen o no discapacidad. Si es otro tema que tenemos que mirarlo en formulación de políticas. Y es un tema con el que quería comenzar porque, claro, la participación política de las personas con discapacidad es muy importante porque comienza por definirnos qué es discapacidad. Luego de definir qué es discapacidad, hay que contar algunos logros. Pero yo no quiero contar solo los logros, porque eso es lo bonito y lo chévere, sino que también los retos. Y cuando lleguen los retos no solamente involucran personas con discapacidad, sino a todas y todos, desde un enfoque diferente. Lo primero que voy a decir en participación específica de personas con discapacidad y es, para el caso de Bogotá específicamente, la construcción de la política pública distrital de discapacidad ya prácticamente hace 8 años, en la que participaron 5.000 personas con discapacidad de Bogotá. Y entonces en cada localidad se definieron unos temas, unos ejes de trabajo, la población participó y se construyó la política pública. ¿Qué pueden tener todas las oportunidades de mejora? Sí, como todo, pues nada es perfecto. Si fuéramos perfectos, vámonos para otro planeta. Lo cierto es que la política pública distrital de discapacidad, reglamentada por el acuerdo 470, por el decreto 470 de 2007, pues ya lleva su tiempo y ha convocado la participación. ¿Eso a qué ha conllevado? 20 consejos locales de discapacidad. Cada localidad siempre tiene su consejo local, está representado por 6 personas, uno por cada tipo de limitación y un consejo distrital de discapacidad. Es decir que en Bogotá hay aproximadamente 120, 125 representantes de personas con discapacidad. ¿Y por qué hago el énfasis en representantes? Porque es que la única forma de participación, ya lo hemos dicho, no es la representatividad. Esa es solamente una y es la más pequeña. No todos llegamos a ser alcaldes. Ojalá. Bien, otra, la creación de la Política Nacional de Discapacidad, mediante la Ley 1145 del 2007, la incorporación laboral de personas con discapacidad para la formulación de políticas públicas de Medellín y Antioquia,
porque pues también parte de la o un producto de la participación son algunos que se vinculan laboralmente posteriormente, y eso pues también es un mérito. Yo participo, soy un líder comunitario, tengo una cantidad de derechos para participar, pues también es justo que en algún momento se me convoque por mis capacidades a pertenecer a la administración o al sector privado, a que ponga esas capacidades y a que sean remuneradas, porque es que de solo pan y aire no se vive. Ok, bueno, y construcción de varias políticas públicas municipales y departamentales de discapacidad. Un sistema nacional de discapacidad que pues también tiene su fuerza importante. Eso en cuanto a logros. Ahora vamos a hablar de retos, porque no solamente de la población con discapacidad, sino en general, y aquí recojo varias de las intervenciones que se han tenido en la mañana. Parto por Ana Lucrecia, que hablaba de algo fundamental: semilla, porque la participación es un gran árbol, pero comienza por una semilla, y la semilla parte de regarla, de echarle el abono y demás, pero para ese abono yo lo primero que debo hacer, en mi concepto, es reconocer las particularidades de quien va a participar, los intereses, las necesidades y las expectativas. Y las particularidades no son los mismos intereses de un joven con discapacidad a los mismos intereses de un joven con discapacidad que a su vez ha sido víctima o afectado por el conflicto armado, o de un joven perteneciente a un grupo étnico y que a su vez es madre adolescente. Eso pasa en otro país, aquí no sucede. Todas las particularidades hay que tenerlas en cuenta. Para comenzar, no es fraccionar la participación, pero si yo tengo en cuenta las particularidades, en lo que logre, pues seguramente voy a tener mejores resultados, porque voy a tener en cuenta su contexto, su cultura, su lengua, su lenguaje. Dos, intereses, porque es que a veces yo monto todo para los demás sin los demás. Y entonces, por supuesto que hay que, ¿usted qué quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Y qué aporta? Porque hay un tema que en Bogotá manejamos mucho y es la corresponsabilidad. Cuando yo le doy todo a la gente sin pedirle nada a cambio, eso no me garantiza muchas cosas. Y nada a cambio no es plata, a cambio es constancia. Miren, a veces se abren cursos de X cosa que el SENA los da y en 25 personas terminan 3. Y uno coloca la excusitis. No, es que yo no puedo porque la excusa es esta, porque. Luego de partir de sus particularidades, potencialidades y demás, también debo garantizar unos ajustes razonables. Porque, por ejemplo, hay personas con discapacidad que quisieran participar de un evento como este, pero si, por ejemplo, nada en contra, ni mucho menos, si a Karen, pero si aquí hubiéramos tenido una persona sorda, se hubiese necesitado contar con un intérprete de lengua de señas, porque si no, pues no entiende. Fácil. O como el ejemplo de los hospitales o del proyecto, yo tengo personas con discapacidad que quieren votar y no pueden porque los sitios no son accesibles. Y no solamente hablo por discapacidad, todos los ajustes razonables que cualquier persona necesite. Una persona adulta mayor de la tercera edad que no sabe leer, que no ha aprendido a leer o a escribir, pues yo no le puedo llegar con una convocatoria a través de una circular, porque pues definitivamente no. O súper interesante el ejemplo de los niños y niñas. Qué bueno, y lo retomo. ¿Cómo se llevó a que ellos participaran desde la personificación con el Chavo del Ocho? Importante, es llegarle a cada quien según sus necesidades, particularidades e intereses. Luego, cuando ya intento tener eso más o menos resuelto, pues es que la clave de la participación también comienza a ser que en los planes de desarrollo y políticas públicas
yo vincule todos los programas para las poblaciones y cuando genere los indicadores, pues simplemente ahí comienzo a mirar que un gran porcentaje de personas con discapacidad, por ejemplo, participó en un escenario productivo. Y con todo el respeto, no es que nos dé la plata para el día blanco. O para la noche gano porque va a reconocer, no, me gasto una más de plata y no hago nada, y no impacto. Yo necesito indicadores de resultados, pero también de impacto. Y eso para quienes están diciendo, este man de qué está hablando, pues es simplemente que cuando uno piensa el desarrollo de una ciudad, debe pensar que sea funcional para todas y todos. ¿Cómo yo en los planes de desarrollo involucro y simplemente en las metas o los indicadores comienzo a colocar, si yo voy a generar, yo no sé, 500 unidades productivas para Toca, pues sí, ahí en el indicador yo coloco de esas 500 unidades en general, cuántas va a participar la población con discapacidad, ¿verdad? Pero también como una misma unidad productiva puede tener personas de distintos sectores poblacionales. Y eso es clave en la participación y si no se comienza a segregar. Bien, continúo diciendo en los 6 minutos que me faltan. Sobre todo. Que ese es uno de los retos, la accesibilidad y el diseño universal. Y no solamente hablo de lo físico, sino cómo yo trabajo productos, servicios, equipamientos que le sirvan a la mayor cantidad de personas y ya teníamos el ejemplo anterior de que la rampa no es solamente funcional para personas con discapacidad física. Todos los espacios deben de ser funcionales para todos con unos lenguajes en común. Esto parte, por supuesto, de reconocer las particularidades, de reconocer al otro y finalmente, ¿qué se logra con la participación? ¿O a dónde debería apuntar la participación? A lograr el fortalecimiento social, político, económico de toda una población. No solamente a unos sí y a otros no. Cada quien según en sus capacidades, medidas y demás. Pero la idea es que la participación continúe logrando pues esto. A su ritmo, claro, yo no le voy a pedir pues a alguien que evolucione tan rápido como otro, más lento, porque cada quien lleva su proceso. Yo retomo el tema de cómo hacer planes y programas y proyectos que no sean específicamente de un periodo gubernamental. ¿Por qué? Porque es que si no nos quedamos en que dentro de 2 o 3 años el que llegue es barato todo lo bueno que había, ¿por qué no le interesa? Y resulta que había muchas cosas buenas, inclusive se podía ahorrar plata. Bueno, se comprometió vigencias futuras, ya es otro tema, pero puede tener ahorro de recursos, puede optimizar y demás. Cierro contándoles o diciéndoles que las claves, miren, las limitaciones solo están aquí en la cabeza. Si yo quiero participar, lo hago. Bueno, porque eso es algo importante. Ya lo había manifestado en mi primera intervención de este panel y es: una población debe participar con conocimiento, con argumentos y con propuestas. Y si no, se queda solo en la opinión y yo digo sí porque sí y no porque no y ya. Y eso se ve en las universidades cuando se le pregunta al estudiante alguna cosa y le dice sí porque sí. Y entonces ahí la argumentación es muy importante. ¿Cómo desde las y los jóvenes que están aquí uno se comienza a actualizar? Y no lo digo no lo digo que se vean todos los noticieros, pero hay que actualizarse, porque si yo no me actualizo, pues no conozco qué sucede en la realidad de mi país, de mi ciudad, de mi barrio, y que finalmente las limitaciones solo están en la mente. Si yo venzo esas barreras, sobre todo las actitudinales, voy a lograr participar y voy a lograr, por supuesto, construir una Colombia líder y una Colombia mejor. A ustedes, de mi parte, muchísimas gracias. Quedan mis datos por ahí, las tarjetas que ahora les dejaré y demás, y en la presentación quedan mis datos, porque esto que hemos llevado hoy es importante llevarlo a las universidades, sacarlo, porque muchas veces en los colegios y en las universidades estos temas muchas veces no se les da la importancia cuando realmente pues deben ser. A ustedes, muchísimas gracias.